Buenas noches, José. ¿Qué sentís cuando ves que quieren voltear directamente todo un gabinete económico? No, creo que es una pelea a corazón abierto del oficialismo en un intento de tomar distancia por parte de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una crisis social y política con una inflación de 3 dígitos, que es una situación obviamente muy lamentable. Nosotros tenemos que, como oposición, dejar de hablar de los temas que no le interesan a la gente, de las internas propias, de las candidaturas, y ponernos a hablar de estos temas y sobre todo plantarnos firmes contra el kirchnerismo, que lo hemos hecho del 2011 a esta parte, primero con el PRO, el radicalismo, después creando Juntos por el Cambio, ganando la elección, gobernando 4 años y ahora obviamente teniendo que afrontar esta tragedia que nos ha pasado a los argentinos, que fue una estafa electoral que ideó Cristina Fernández de Kirchner al poner una suerte de títere de presidente al cual ahora está vaciando de poder. Esta es una situación bastante preocupante, te diría, en lo institucional, en lo político y fundamentalmente en lo económico y en lo social. Fernando, ¿te sorprende lo que está pasando? Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. ¿Cómo me va a sorprender? Esto es un final anunciado, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. ¿Y quién lo anunció? Alberto Fernández. Que ¿Por qué? Una semana antes del 18 de mayo, en que se enteró junto con nosotros por las redes de que era el candidato a presidente, Alberto Fernández dijo que Cristina tenía que ser la candidata a presidenta, o tenía que ir a la casa, porque él no estaba dispuesto a ver lo que había pasado en la década de 70 con el peronismo, donde ponían un títere en el gobierno y el poder estaba en otro lado. Se refería claramente a Cámpora al gobierno, Perón al poder. Eso lo dijo Alberto Fernández una semana antes de aceptar ser el títere. Así que eso estaba a la vista de todos. Lo enigmático, lo inaceptable, es que el 48% de los argentinos haya pensado que votar esto no tenía consecuencias. Porque el asado, porque las tarifas, porque estoy enojado, porque te voy a hacer a ver y qué sé yo. Y la realidad demostró que si votás delincuentes, te roban hasta las vacunas. Y si votás gente que hasta unos meses antes se acusaban de delincuentes unos a otros y decían que se iban a meter presos, y te encontrás con un gobierno que está dividido en un momento dramático para el país. Sebastián López Pereira, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Una encuesta cerrada cuándo? El viernes. El viernes, con lo cual datos frescos que te vamos a contar de aquí hasta la medianoche. El primer dato que te vamos a mostrar es la imagen de Alberto Fernández. Vamos a ir develando las cartas en la medida que pasa el programa, pero en el caso de Alberto Fernández, ¿cómo está la imagen hoy del presidente de la Nación? El presidente tiene una imagen negativa de 61% y viene decreciendo, bueno, de aquel momento, hay algo mal en ese gráfico me parece, viene decreciendo desde el momento de la pandemia y hoy está en el piso de la imagen positiva. Tiene un 24% apenas de imagen positiva. Todos los líderes o funcionarios del Frente de Todos tienen una variación más o menos concomitante, con casos extremos, ¿no? Donde los 2 puntos más bajos son Sergio Massa y el presidente, y Máximo Kirchner, que es el piso de todos. Cristina no se aleja de ese formato, pero un poquito lo que hablabas vos al principio del programa, en las últimas 2 mediciones y particularmente en el último mes, cuando se hace más intensa, lo que decías recién, esta discusión, entre los seguidores más fieles, su imagen crece y crece a 25% de imagen positiva, partiendo de un número más parecido a 23. Vamos ¿no? a profundizar en ese dato porque hay quienes hablan dentro de las encuestadoras de feligreses, ¿no? De una idea de convicción de que esto es otra cosa, que es otro capítulo. Pero, Luis Petri, cuando ves esta situación de suba de la imagen de Cristina a partir de una radicalización de su discurso, ¿qué pensás? No, yo me detengo en la imagen del presidente porque me parece que es lo central, digo. Pensemos que es un presidente, o estamos en presencia del presidente menos preparado de la historia democrática argentina desde el 83 hasta ahora, porque todos los presidentes tuvieron un devenir, una carrera electoral. Estamos en presencia de un presidente que se enteró por un tuit que iba a ser candidato a presidente, un tuit de la... Lo aceptó. Exactamente, y lo aceptó, como bien decía Fernando, previo a criticar justamente a quienes fuesen designados por la actual vicepresidenta como eventuales candidatos. Entonces, estamos en presencia del peor presidente de la historia democrática argentina y que claramente hoy es un boxeador que está groggy
y que en su esquina de boxeo, en lugar de asistirlo, le tiran la toalla o eventualmente le sacan el banquillo. O sea, no le corren la mesita de luz. Exactamente, ahí está Larroque, ahí está la propia expresidenta de la Nación, la actual vicepresidenta, donde claramente están saboteando día a día al presidente que ellos ungieron y que ellos eligieron. Digo, es gravísimo y no hay precedentes en la historia institucional argentina y no sabemos en qué puede desembocar esta crisis, ¿no? Voy a saludar a mis colegas. Alfredo Sainz, ¿con qué venimos hoy? ¿Cuál es la información exclusiva que nos vas a contar aquí en Mesa Chica? Sí, vamos a hablar un poquito, como decías vos, el jueves que viene, es una semana muy complicada y se anuncia inflación. ¿Qué puede pasar? Y el número viene realmente mal. Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, ¿cómo estás? Días de mucha intensidad en la justicia, pero también en la política. Sí, efectivamente, en la justicia y en la política. Hoy vamos a hablar de algo que parece lejano, no lo es tanto. ¿Qué está pasando en la justicia y en la política de Entre Ríos? En llamas. Una fiscal que investiga la corrupción, suspendida y sometida hoy a un juicio político. Un exgobernador y hasta hace muy poco embajador en Israel que se salvó de una causa por una cuestión sobre los tiempos que ya te voy a contar, pero todo muy, muy, muy caliente en Entre Ríos. Qué buena data que tienen Alfredo, Paz. Y ni que hablar, Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, José. Más allá de lo que se dijo durante todo el día, te voy a contar 3 datos exclusivos, importantes con respecto a la interna de gobierno y quizás lo más importante, hablando de todo esto, es cuál es el mecanismo que se está empezando a discutir para saldar o para esquivar, mejor dicho, las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fernando, ¿vos tenés mesita de luz en tu casa? Tengo una silla, todavía, porque estoy medio provisorio. Hace 2 años que estoy provisorio. Bueno, pero mesita de luz dice, tiene el Cuervo Larroque. Mirá, esta fue la declaración, el título del día hoy con María O'Donnell. Escuchémosla. Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones, digamos. Pero la gente lo votó a Alberto. O sea, nosotros no nos tenemos que... Alberto de Cristina, sobre la base, obviamente, de una intención de voto que naturalmente la mayoritaria sea Cristina. Nosotros respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parece que eso sería incorrecto. Acá hay un frente, y siempre se habló de coalición, de frente, de diversidad. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y era el tolerante que escuchaba todo. Bueno, que escuche. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. Gran entrevista de María O'Donnell. Hay que decirlo, no habla solo el Cuervo Larroque, tiene poder. No solo es un ministro a nivel provincial, sino que también está al frente de la Cámpora y también tiene relación y llegada absolutamente directa con Máximo Kirchner. Cuando escuchás este tipo de declaraciones... Es una confesión de parte, relevo de pruebas. Es el gobierno del kirchnerismo que, visto los desastrosos resultados, trata de correrse. Ahora, esto tiene un límite. Yo recuerdo que Menem dejó la bomba de tiempo a Adela Rúa, pero todo el mundo se acordaba que el proyecto de Menem era la convertibilidad. Cuando estalló la convertibilidad, Menem, que había sacado como el 50%, aún en una situación difícil para la reelección sobre el efecto tequila, cuando volvió en el 2003, sacó el 24-25% y no volvió nunca más al poder y se transformó en un fantasma político. Es decir, la ilusión de Cristina, de que todo esto va a colapsar y que ella se va a salvar, me parece que es una ilusión desde el punto de vista de la proyección nacional. Podrá servirle por ahí para una elección local, provincia de Buenos Aires, pero nada más. Además porque es el final de un ciclo. Ellos llegaron al gobierno en el 2003 como un país que crecía ya. El 25 de mayo del 2003 no había tierra arrasada, no había país incendiado. Había un país que crecía al 7%, que tenía salarios, jubilaciones y gasto licuados por el ajustazo monstruoso de Duhalde, superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, una infraestructura construida que había quedado de los 90 razonable. Terminaron después de 12 años en los cuales hubo el boom sojero, el boom de los commodities más largos de la historia, más largo, con los valores de términos de intercambio
comercial más altos de la historia y más prolongados, después de 12 años, terminaron con todos estos colchones destruidos, terminamos en déficit de todo tipo, terminamos con el Banco Central básico y con 30% y medio de pobreza. Entonces, de eso no se zafa. Y otra vez volvieron a romper todos los colchones que dejamos nosotros, y otra vez la pobreza es más alta que con nosotros, y la inflación es más alta con nosotros, y todos los colchones, con tarifas retrasadas, estamos a mitad de camino de la convertibilidad. Desde el cambio que dejamos nosotros hasta la convertibilidad, ya recorrimos la mitad del camino. Mira, ahí vuelvo a lo que vos dejás picando, pero sí, Larroque... Déjame que te diga algo, porque Larroque, Bonafini, Vallejo son la avanzada que preparan la ruptura, está claro. Digo, con una diferencia, ellos creen que el que se tiene que ir del gobierno es Alberto Fernández. Que el gobierno es de ellos, digo, y que Alberto Fernández lo dijo muy claro hoy Larroque, no se lo puede llevar a la mesita de luz y que ellos son parte del gobierno y constitutivos, porque en definitiva mayoritariamente reconocen que los votos están en Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual, digo, estamos en un escenario de una gravedad institucional inusitada, donde Cristina Fernández de Kirchner ya anticipó cuál va a ser la jugada, la misma que aplicó en el Consejo de la Magistratura, dividir al oficialismo e intentar dividir a la oposición. Bueno, ahí hay una creatividad que tiene que ver, Luciano, y quiero compartir con vos esta placa que le mostraba a Luis Majul al principio, que está vinculada con las elecciones y la economía. Digo, empieza a correr el reloj de arena, empieza el 2023 a la vuelta de la esquina, y los datos, vos que sos del mundo de la economía, no te voy a pedir que leas ahí, pero te lo cuento directamente. Lo que te muestra esta placa es que desde la vuelta de la democracia, la mayoría de las elecciones, salvo una, cuando la economía cae, pierden los oficialismos. Y lo que está viendo Cristina Fernández, y ni que hablar, Axel Kicillof, su espada en la provincia de Buenos Aires, es que esto es una tendencia que te la muestran directamente los datos. ¿Vos crees que esto es lo que preocupa, que es la economía, como dijo aquel expresidente estadounidense cuando se refería a lo que preocupaba? Sí, te diría la excepción esa que marcás con Menem 95 era en el medio de una corrida bancaria donde la gente sabía que si perdía Menem se salía la convertibilidad y hubiese sido un escenario mucho peor, con lo cual ahí también votó la economía, acordate el famoso voto licuadora, se decía en aquel momento. Yo creo, a ver, primero que estamos viendo es un fin de ciclo, como decía Fernando, porque estamos viendo el colapso del populismo sin recursos. Digamos, el populismo disfrutó de los mejores términos de intercambio hasta el 2011, a partir de ahí se cayó todo, puso el cepo, generó un proceso de estanflación que continúa hasta hoy, y ahora, a pesar de que tenemos también los precios internacionales mejores desde el 2012, te diría, para que se dé una idea, entre el 2019 y el 2022 la liquidación del complejo agroindustrial se duplicó, de 20.000 a 40.000 millones de dólares. O sea, disfrutan de 20.000 millones de dólares más y aún así tienen 80 puntos de brecha cambiaria. Es una tragedia, como la tragedia del kirchnerismo en su momento, de desaprovechar la bendición de los recursos naturales, que ellos llaman maldición, por otra parte. Entonces, ante yo creo que este diagnóstico más estructural que hace Cristina Kirchner, ante la necesidad del gobierno de ir a pedirle fondos frescos al Fondo Monetario para llegar a las elecciones y evitar una crisis cambiaria, porque el fondo desembolsó más de 6.000 millones de dólares frescos para permitirle al gobierno llegar hasta el 2023. Ese es el plan del fondo. No bajar la inflación, sino que evitar la explosión hasta el 2023. Ante este escenario, Cristina Kirchner, como decía recién Luis, empieza a plantar bandera, decir, bueno, yo me voy a refugiar en mi núcleo duro, me retiro del gobierno y la crisis que viene por delante, porque no es que la crisis la genera el Fondo Monetario, al contrario, el Fondo Monetario le da fondos que le oxigenaron al gobierno, sino ella sabe y ella lee la realidad de que el modelo tal como ella lo planteó, distribucionista, de generar aumento de gasto con aumentos de impuestos, está agotado. Y ahí es cuando se empieza a ir. Y yo creo que se están preparando para ir divididos a las elecciones. Bueno, ese es un dato, ir divididos. Sebastián López Pereira, hablemos un poco de Axel Kicillof, que es el delfín de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Tenemos los datos de cómo mide hoy el gobernador de la provincia. Recordemos, el distrito más grande en términos poblacionales y la gran batalla para Cristina de cara a 2023. Sí, Axel en la provincia de Buenos Aires no se distancia de lo que pasa con los líderes a nivel nacional. Esta es una encuesta que hicimos a nivel nacional. Si la hacíamos con un zoom en la provincia de Buenos Aires, vemos una leve diferencia, pero no se diferencia, no se desmarca de lo que le pasa o al presidente o a lo que le pasa a Cristina en promedio. Sí, lo que vemos es que, a diferencia del presidente, la imagen positiva de Axel se viene más o menos sosteniendo desde los últimos 4 meses. No cae tanto como cae la imagen de Alberto Fernández. Podríamos decir que está muy abajo, pero más o menos estable, y es nuestra interpretación, es que es
es la apuesta del kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires es realmente donde se va a hacer la apuesta, porque las condiciones socioeconómicas, el perfil electoral que hay en la provincia de Buenos Aires es en general el más próximo. Cuando uno hace encuestas y mira el perfil preponderante en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, es el más próximo al kirchnerismo. De todas maneras, a nivel nacional nosotros vemos que Cristina tiene un piso muy alto, pero un techo que es casi igual que ese piso. Sebastián, tomo esto que decían aquí en la mesa, el fin de ciclo. Muchos que nos miran deben estar pensando, bueno, de Cristina se había dicho en su momento que el fin de ciclo era definitivo y finalmente ella pone un presidente de la nación, y de Cristina se dice ahora que el fin de ciclo ya está. ¿Pero es tan así desde el punto de vista de la opinión pública? Desde el punto de vista de la opinión pública, lo que vemos es que Cristina se ha encerrado cada vez en un grupo de seguidores como más fieles, más intensos, que están alrededor de este número parecido al 25-30%. Ese es el número. Parecería que, de vuelta, en la política, enorme, digamos, en la política pueden cambiar las cosas. 25% es un número ese 25% gigante. es un núcleo muy fiel, es lo que... Perdón, este divorcio que vos ves entre Alberto y Cristina en las últimas semanas, o Axel, es porque empezaron a hablar al núcleo duro. Exacto. Entonces Alberto empieza con la crítica de Cristina, empieza a perder la imagen positiva de los propios kirchneristas que estaban... Que hasta ahora no pasaba. Que hasta ahora no pasaba. Entonces Alberto empieza a caer porque no solo tiene imagen negativa de los de Juntos por el Cambio, sino de lo del propio kirchnerismo que lo llevaron al poder. Por eso la gran apuesta... Por lo cual el presidente va a quedar vacío. Digo, ojo que por eso la gran apuesta hoy del oficialismo pasa por tratar de meter un poco la cuña en una división de Juntos. Que juntos sea divididos. Porque divididos, exactamente, que sea divididos por el cambio. Mirá, lo voy a sumar a Pablo a divididos por todos, divididos por el frente de todos, divididos por quién, Pablo. Bueno, en realidad tendrías que hacer un copyright de eso y anotarlo, José. Esa es la idea quizás del kirchnerismo, pero hay bastantes problemas en el oficialismo. Te quiero traer 3 datos muy importantes con respecto a la interna entre Alberto Fernández, la ruptura en realidad entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. El primer dato importante, ellos hace 2 meses que no se hablan, después del episodio del Congreso. Hoy quienes hablan con Alberto Fernández y quienes rodean a Cristina Kirchner dan por descontado que esa relación nunca más se va a recomponer. ¿Por qué, Pablo? En el futuro porque esto se fue acumulando, son hechos que se fueron acumulando desde el primer día del gobierno, desde finales de 2019, se fueron sumando las cosas. Cristina Kirchner en varias ocasiones lo hizo público esto, ella iba, se reunía con Alberto Fernández y está esta sensación. El kirchnerismo, el ala de Cristina, la cámpora, le pedían algo a Alberto Fernández. Atención con este dato, Alberto Fernández se iba a encargar de eso y después no se encargaba. Obviamente esta es la versión de la parte más dura, del núcleo duro, si querés, del ala cristinista. Esto por un lado, es decir, relación rota e irrecuperable. Hoy esa es la situación. Segundo punto, quizás tan preocupante como el primero. Este problema en la relación entre el presidente y la vicepresidenta está como fagocitando a sus interlocutores. Hay cada vez menos interlocutores. Hay cada vez menos interlocutores que puedan hablar tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner. Te paso un dato. Uno de los que no quiere meter mucho el pie ahí es Sergio Massa, que es todavía uno de los interlocutores. Ahí, Pablo, te hago un asterisco y veamos la imagen de Sergio Massa hoy. ¿Cómo está hoy? Quien juega las 2 fotos, porque uno lo ve en una foto, está sonriendo, lo ves en la otra foto, también está sonriendo. ¿Es hábil en este sentido o todo lo contrario? No, a ver, yo no juzgo la persona de Sergio Massa, lo que yo digo es qué pasa en las encuestas. Y es cierto lo que decís vos, parece una persona amable en todos los lugares, parece una persona dialoguista, pero la realidad es que el voto de confianza que había obtenido... Él había sido un tipo, pensemos que hace ya más de 6 años atrás tenía una excelente imagen, fue cayendo al inicio del gobierno de Alberto Fernández, él seguía sosteniendo una imagen muy baja, pero en el momento de la elección apareció un dato sorpresa que era una esperanza, entre comillas, de que Massa introdujera una visión un poco más dialoguista del gobierno. La realidad es que a medida que el gobierno pasó la pandemia, ese momento de exaltación de Alberto Fernández con una imagen positiva del 70%, el momento cuando anuncia la primera cuarentena, la imagen positiva llega al 70%, y Sergio Massa no logra remontar nunca más su imagen positiva, ni aún en ese momento, y hoy es el personaje político junto con Máximo Kirchner que tiene la mayor imagen negativa y la más baja imagen positiva, con un dato adicional que surge no tanto a veces en los datos numéricos de las encuestas, sino en los trabajos más cualitativos,
que se lo acusa a Massa, entre aquellos que tenían esta esperanza de un modelo más dialoguista, en no haber cumplido con nada de lo que propuso, ¿no? Mira, ese disparador me sirve para preguntarle a Fernando por El algo. problema de Massa es que no termina de definirse si es hincha de River Juniors o de Boca Plate. Citó este dato de mañana, dato de la agenda cotidiana, citó una sesión especial antes del debate por la boleta única. Explicémosle a la gente qué significa esta jugada política, esta es información del día de hoy, información que tiene que ver con una movida muy concreta. ¿Qué significa esto, Fernando? Primero lo de boleta única, que me parece muy importante. Me parece que, dado la crisis y el cabaret que es el oficialismo, la gente empieza a mirar la oposición y a magnificar desacuerdos que yo puedo entender la preocupación, pero que son razonables. En toda coalición hay discusiones. Bernie Sanders discutía fuerte con Hillary Clinton. ¿Pero era necesario, por ejemplo, decirle a Milei que no iba a ser bienvenido al club? No era necesario. No es necesario, por ejemplo, que se manifieste con quién vas a... Digo, la base de una alianza política es que todos votamos al emergente, que vamos a una interna, decidimos quién es el candidato y todos votamos eso. ¿Y el rol de Gerardo Morales? Si alguien dice, yo no votaría por este, está jugando con fuego, porque pone en riesgo la base de una coalición política. Si querés otra observación, me pareció muy bien que la mesa directiva dijera que se necesita unanimidad para decidir la incorporación de nuevos partidos a Juntos por el Cambio. No solamente me parece bien, propongo que se aplique también a nivel provincial y municipal, porque si vamos a ser estrictos a nivel nacional, y me parece bien, hagámoslo también a nivel provincial y municipal. Ahora, dicho todo esto, todas estas discusiones son razonables porque recién en las PASO del 2023, como hicimos en la PASO del 2015, en la que compitieron Macri, Sanz y Carrió, es decir, el PRO, la coalición cívica, y el radicalismo, se decidió que el candidato, por un abrumador porcentaje, fue Macri. Decidiremos en el 2023, hasta entonces va a haber discusión interna. Pero déjame rescatar los elementos de unidad, que es, por ejemplo, la boleta única. Y eso desmiente algunas visiones que yo no comparto. Puedo compartir con Javier Milei algunos aspectos económicos, no comparto su visión política. Acá no se ve una casta, se ve una grieta. Se ve lo que estamos a favor de la boleta única, que él integra, porque él va a dar quórum y va a estar a favor, y todo lo que queremos que se acabe el derroche enorme de dinero que significa la boleta partidaria y el fraude sistemático que se ha hecho en el conurbano y en algunas provincias. ¿Y qué significa esta jugada de Massa? ¿Qué significa? Significa los del otro lado de la grieta, los que están en contra, los que sí son parte de una casta política que quiere seguir eligiendo la Argentina en el siglo XXI con un método que todo el mundo dejó atrás y que es de inicio del siglo XX. Entonces, ahí se ve bien. Y eso es una movida muy rápida porque nosotros tenemos quórum para sancionar la boleta, para darle quórum a la sesión y para discutirlo. Y los que se ponen en contra van a hacer esto. Primero, citan a una sesión una hora antes para tratar de barrer la nuestra, con un temario absurdo, ridículo, ya ni me acuerdo cuáles son, la legalización del cannabis. Paz Rodríguez tiene el detalle exacto. Cualquier cosa. Nos cuenta Paz el detalle de la temática. Sí. Contanos. La regulación del cannabis medicinal, la prórroga del incentivo a la construcción y la declaración de interés público de la respuesta integral en la lucha contra el HIV. ¿Qué significa, Paz, esa jugada? Perdón, le asumo a Paz y vuelvo a vos, Luciano. Bueno, está planteado una hora antes de la hora del tratamiento de lo que planteaba la oposición para tratar la boleta única. ¿Cuál es la idea? Si consigue quórum el oficialismo para tratar todos estos asuntos, que todavía no está claro si lo tendrá o no, le daría tratamiento a todo esto y desplazaría de la agenda el tema boleta única. Luciano. No, la verdad que es una trapisonda que yo no vi nunca. En general hay Pero últimamente nos amanecemos. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, ya cada día nos superamos. Bueno, la barbaridad del bloque dividido, bueno, sí, por eso uno pierde la capacidad de asombro, pero para que la gente lo entienda, se convocó a una reunión donde la oposición ya tiene el quórum para poder sancionar o por lo menos emplazar a la comisión para que se sancione o se dictamine sobre boleta única. Entonces el oficialismo lleva un conjunto de temas acordado con otros sectores de bloques de la oposición, no de Juntos por el Cambio, pero otros, para intentar hacer una sesión una hora antes con otro temario. Y si hay una sesión en curso no se puede convocar a otra. Entonces deberíamos esperar que termine esa sesión, si es que juntan el quórum, con lo cual a la plaza. La verdad que desde el punto de vista político es una payasada más que una picardía, ¿no? Para que distingamos, lo del Consejo de la Magistratura fue un robo. Digo, se quisieron y se están robando
un asiento en el Consejo de la Magistratura por la necesidad de someter la justicia para garantizarse la impunidad. Esto es una avivada. Digo, siguen tensionando las instituciones. Digo, siguen poniendo en crisis el concepto de republicano. Digo, y a partir de allí creo que nosotros tenemos dos mandatos. El primero es no subestimar al kirchnerismo, claramente. No podemos subestimar a Cristina Fernández de Kirchner. Veíamos las encuestas, está baja en las encuestas, tiene un piso alto y un techo bajo. Pero tenía el mismo piso alto y techo bajo en el 2019 y puso un títere y hoy está gobernando en el sillón de Rivadavia. Platita for Exactamente. Y la segunda cuestión, no solamente no subestimar al kirchnerismo, la segunda cuestión es no tenemos que dividirnos. Digo, la oposición no tiene que dividirse de hacerle el juego al kirchnerismo en la elección del 2023, porque claramente no solamente tenemos que ganar una elección, sino que tenemos que gobernar un país y tenemos que construir mayorías. Digo, mayorías para establecer una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma previsional. Digo, hay cuestiones que reclaman fuertes mayorías para imponerse un kirchnerismo que va a seguir con representación parlamentaria fuerte. No, y algo un llamado a los diputados que no forman parte de Juntos por el Cambio, pero dieron el acuerdo para que citáramos, es más, son los diputados que encabezan el pedido de boleta única, que está firmado por Randazzo, Camaño, etcétera. Un llamado a todos ellos. Yo espero que no se presten a esta payasada del kirchnerismo, porque si no, yo no sé qué pensar. Después se ofenden si digo, cuando lo decía frente al reciclador o no sé qué, se ofendía mucho. Bueno, por favor, responsabilidad, boleta única, acabar con el sistema feudal de votación de la Argentina es un objetivo que todas las fuerzas republicanas y democráticas tenemos. Por favor, no se presten a esta maniobra del kirchnerismo. Tenemos mucha información, Luciano.